secretaria de una escuela secundaria acusada de intentar seducir a un estudiante, incluso diciéndole que lo amaba. Las personas pasan la mayor parte de su vida en el lugar de trabajo, por lo que no es de extrañar que puedan terminar en situaciones poco óptimas. Los alumnos los pillaron besándose en el recinto escolar. Desde ser pillados en Zoom, teniendo sexo, hasta besar a su secretaria o coquetear con menores, estos secretarios olvidan que están siendo filmados y aprenden rápidamente que las acciones tienen consecuencias. Y, si me permiten decirlo, lo siento profundamente. Vanessa Virgil. La exsecretaria de instituto Vanessa Virgil se enfrenta a 6 cargos por delitos graves. En primer lugar, profundizamos en el escandaloso caso de Vanessa Virgil, exauxiliar administrativa del instituto Miami Killian Senior High School. En este vídeo, revelaremos los inquietantes detalles de la detención de Virgil por delitos contra un estudiante por parte de una figura de autoridad y 5 cargos de agresión. Las acusaciones contra Virgil incluyen su implacable persecución de una relación sentimental con un estudiante de 16 años, lo que le hizo sentir incómodo y violado. Vanessa Virgil, una secretaria de 35 años de la escuela secundaria Miami Killian Senior High School, parecía una empleada normal, pero nadie sabía los impactantes secretos que escondía. La vida de Virgil dio un giro dramático cuando fue arrestada por delitos contra un estudiante por parte de una figura de autoridad y 5 cargos de agresión. Las acusaciones en su contra han conmocionado a la comunidad escolar y más allá. Antes de que se desatara este escándalo, Virgil era conocida por su papel como asistente de oficina, ayudando a los estudiantes y al personal con diversas tareas administrativas. Llevaba varios años trabajando en la escuela secundaria Miami Killian Senior High School, aparentemente dedicada a su trabajo. Sin embargo, detrás de su fachada profesional, Virgil tenía una agenda oculta que pronto saldría a la luz. Todo comenzó en septiembre, cuando Virgil se cruzó con un estudiante de 16 años. Al principio, sus interacciones parecían inofensivas, ya que Virgil simplemente era amable y simpática con el joven. Pero con el paso del tiempo, su comportamiento dio un giro inquietante. Virgil comenzó a mostrar un gran interés por el estudiante, traspasando los límites de una relación típica entre un estudiante y un miembro del personal. Según los informes, las insinuaciones de Virgil hacia el estudiante eran implacables. Le pedía su número de teléfono, le hacía cumplidos sobre su aspecto e incluso le expresaba su amor. Estas acciones hicieron que el joven se sintiera incómodo y confundido, sin saber cómo manejar la situación. Se encontró atrapado en una red de atención inapropiada por parte de alguien en quien debería haber podido confiar. La incomodidad del estudiante se intensificó cuando Virgil comenzó a tocarlo sin su consentimiento. En múltiples ocasiones, ella le tocaba de manera inapropiada los brazos, la cara e incluso la parte baja de la espalda. El estudiante describió sentirse nervioso e incómodo, incapaz de escapar de los avances no deseados de Virgil. Un incidente fue tan angustiante que le provocó un ataque de pánico, dejando al joven traumatizado. A medida que se desarrollaba la situación, quedó claro que Virgil había abusado de su posición de autoridad dentro de la escuela. Utilizó su cargo de asistente administrativa para acceder al estudiante y mantener una relación sentimental con él. Este abuso de confianza no solo violó los derechos del estudiante, sino que también sacudió a toda la comunidad escolar. Los padres y otras personas vinculadas a la escuela quedaron conmocionados al conocer las acciones de Virgil. Nunca imaginaron que un escándalo así pudiera ocurrir dentro de las paredes de su querida institución educativa. Las acusaciones contra Virgil sirven como un claro recordatorio de que el abuso de poder puede ocurrir en cualquier entorno, incluso dentro de los límites de una escuela. Las consecuencias de las acciones de Virgil son graves. Ahora enfrenta 5 cargos de agresión y delitos contra un estudiante por parte de una figura de autoridad. Las pruebas en su contra, que incluyen imágenes de las cámaras de vigilancia y testimonios de testigos, pintan un panorama condenatorio de su conducta indebida. El proceso legal determinará el resultado de este caso, pero el impacto en el estudiante y en la comunidad escolar será duradero. Un incidente, captado por las cámaras de vigilancia de la escuela, mostraba a Virgil tocando de forma inapropiada la parte baja de la espalda del estudiante. Cuando éste se agachó para recoger algo, Virgil comenzó a darle golpecitos en la espalda con las uñas. Sus acciones no solo fueron inapropiadas, sino también muy inaceptables para una empleada encargada del bienestar de los estudiantes. Este incidente por sí solo fue suficiente para que el estudiante se sintiera incómodo y violado, pero el comportamiento inapropiado no se detuvo ahí. En múltiples ocasiones, Virgil se aprovechó de su posición para cometer más conductas inapropiadas. En un encuentro, comenzó a acariciar la cara del estudiante,
utilizando ambas manos y pasando sus uñas por sus mejillas. Este acto de intimidad física traspasó todos los límites y dejó al estudiante aún más perturbado. El estudiante, que trabajaba como asistente de oficina, tenía contacto frecuente con Vigil debido a la naturaleza de su trabajo. Esta proximidad permitió a Vigil continuar con sus insinuaciones, lo que hizo que el ambiente de trabajo del estudiante fuera cada vez más incómodo. Quedó claro que las acciones de Vigil no eran incidentes aislados, sino más bien un patrón de conducta inapropiada que se prolongó en el tiempo. Además de los tocamientos no deseados, Vigil hizo varios otros avances hacia el estudiante. Lo tocó un total de 5 veces, le pidió su número de teléfono e incluso le regaló un llavero como muestra de su afecto. Estas acciones no solo fueron poco profesionales, sino que también cruzaron la línea de la posible manipulación emocional. El comportamiento de Vigil difuminó los límites entre una relación entre un estudiante y un miembro del personal y una relación romántica, causando un malestar significativo al joven. El impacto de las acciones de Vigil se extendió más allá del estudiante involucrado. Otros estudiantes también observaron algunos de sus comportamientos inapropiados, lo que puso aún más de relieve la gravedad de la situación. La comunidad escolar quedó conmocionada e incrédula, luchando por asimilar que tal conducta indebida pudiera ocurrir dentro de su institución educativa. Las pruebas captadas por la cámara de seguridad constituyen un poderoso testimonio de la veracidad de las acusaciones contra Vigil. No dejan lugar a dudas ni a especulaciones y ofrecen una imagen clara de su conducta inapropiada. Las imágenes, junto con el testimonio del estudiante, conforman un caso convincente contra Vigil y subrayan la importancia de mantener los límites profesionales en el ámbito educativo. Matt Hancock. A continuación, tenemos una impactante noticia que ha sacudido al gobierno británico y ha dejado a la nación en estado de incredulidad. Se trata nada menos que del exsecretario de Salud, Matt Hancock. Prepárense, porque este escándalo pasará a la historia. Era una noche de junio de 2021 cuando se desató la tormenta. Se publicaron unas fotos en Internet que mostraban un momento de intimidad entre Matt Hancock y su secretaria, Gina Coladangelo. Las imágenes mostraban a los dos abrazados en el despacho ministerial. La nación quedó atónita al ver al hombre responsable de liderar el país durante la pandemia de COVID-19 en una situación comprometedora. El escandaloso romance se había estado gestando durante algún tiempo. Matt Hancock y Gina Coladangelo se conocían desde hacía años, ya que eran amigos de la universidad. En noviembre del año anterior, Hancock nombró a Coladangelo directora no ejecutiva del Departamento de Salud y Asistencia Social, DHSC. Esta decisión causó sorpresa, ya que se consideró un caso de nepotismo y favoritismo. Sin embargo, no fue hasta que se publicaron las fotos que se reveló el verdadero alcance de su relación. Las imágenes fueron tomadas el 6 de mayo de 2021, una época en la que el contacto íntimo con personas ajenas al núcleo familiar todavía estaba prohibido, según el calendario de desescalada del gobierno. Este flagrante incumplimiento de las normas provocó la indignación tanto de la ciudadanía como de los políticos. A medida que las imágenes se difundían como la pólvora en las redes sociales, la indignación de la opinión pública iba en aumento. Matt Hancock no tardó en emitir un comunicado en el que reconocía haber incumplido las normas de distanciamiento social. Sin embargo, dejó claro que no tenía intención de dimitir como secretario de Salud. Esta decisión desató una ola de críticas, tanto de la oposición como de su propio partido. El Partido Laborista y los liberales demócratas no tardaron en pedir la dimisión de Hancock. Argumentaron que sus acciones constituían un abuso flagrante de poder y un claro conflicto de intereses. Anneliese Dodds, presidenta del Partido Laborista, exigió a Boris Johnson que destituyera a Hancock de inmediato. Munira Wilson, portavoz de salud de los liberales demócratas, acusó a Hancock de hipocresía por instar a la población a evitar el contacto cercano, mientras él mismo participaba en ese tipo de actividades. La presión sobre Hancock siguió aumentando a medida que los medios de comunicación intensificaban su cobertura del escándalo. La confianza de la población en el secretario de Salud se hizo añicos y muchos cuestionaron su capacidad para liderar eficazmente la respuesta del país a la pandemia en curso. Los llamamientos a su dimisión se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. Downing Street guardó silencio al respecto, lo que llevó a muchos a especular sobre el futuro de Hancock. La rueda de prensa diaria del número 10 se pospuso, lo que alimentó los rumores sobre discusiones internas y posibles repercusiones. La falta de una declaración clara por parte de la oficina del primer ministro no hizo más que aumentar la incertidumbre en torno a la posición de Hancock. Grant Shapps, secretario de Transporte, dio un paso al frente para abordar la situación. En un intento por defender a Hancock, Shapps
Hizo hincapié en los rigurosos procesos que se siguen para nombrar a las personas que ocupan cargos en el gobierno. Destacó la importante supervisión de la función pública que se lleva a cabo antes de los nombramientos. Sin embargo, Shapps se negó a comentar la naturaleza de la relación entre Hancock y Colangelo, dejando que el público sacara sus propias conclusiones. La respuesta del gobierno, o la falta de ella, no hizo más que alimentar la frustración de la población. Este escándalo se produjo en un momento en el que Matt Hancock ya se enfrentaba a un intenso escrutinio. Había sido acusado de mentir repetidamente por Dominic Cummings, ex asesor jefe de Boris Johnson. Cummings argumentó que Hancock debería haber sido destituido por su gestión de la pandemia de COVID-19, alegando que el secretario de Salud había engañado a la opinión pública y cometido errores críticos en la respuesta del gobierno. Cummings no se contuvo en sus críticas a Hancock, acusándolo de incompetencia y mala toma de decisiones. Afirmó que Hancock no había cumplido sus promesas y había cometido errores cruciales durante las primeras etapas de la pandemia. Estas revelaciones dañaron aún más la credibilidad de Hancock y echaron más leña al fuego de la indignación pública. El escandaloso romance entre Matt Hancock y Gina Colangelo no solo tensó la relación de Hancock con el público, sino también con el primer ministro Boris Johnson. Esto quedó patente en las imágenes de la primera audiencia semanal en persona de Johnson con la reina en 15 meses, en la que la monarca se refirió a Hancock como «tu secretario de Estado de Sanidad, pobre hombre». El comentario insinuaba la simpatía de la reina por la difícil situación de Hancock y la tensión que había supuesto para su cargo. La reacción del público ante el escándalo fue de indignación e incredulidad. Muchos se sintieron traicionados por Hancock, a quien se le había confiado la dirección de la respuesta del país a la pandemia de COVID-19. Las imágenes de él incumpliendo las normas de distanciamiento social con su asistente socavaron los sacrificios y los esfuerzos realizados por la población para cumplir las directrices. Las redes sociales se inundaron de críticas y peticiones para que Hancock dimitiera. Se difundieron memes, hashtags y vídeos virales en los que se burlaban del secretario de Salud. El escándalo acaparó los titulares y los programas de entrevistas, y la opinión pública exigió responsabilidades y consecuencias por las acciones de Hancock. El escándalo que involucró a Matt Hancock y Gina Colangelo tuvo consecuencias de gran alcance tanto para las personas implicadas como para el gobierno. Las repercusiones del asunto pusieron de manifiesto las vulnerabilidades del sistema político y plantearon dudas sobre la integridad y el criterio de quienes ostentan el poder. Para Matt Hancock, el escándalo supuso el fin de su mandato como secretario de Salud. La creciente presión y la indignación pública acabaron provocando su dimisión. El asunto empañó su reputación y dejó una mancha indeleble en su carrera política. Las consecuencias de sus actos sirvieron para recordar que las indiscreciones personales pueden tener graves repercusiones profesionales. El escándalo también puso de relieve la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en los nombramientos gubernamentales. Las acusaciones de nepotismo y favoritismo que rodearon el nombramiento de Colangelo suscitaron preocupaciones sobre la integridad del proceso de toma de decisiones. Esto desencadenó un debate más amplio sobre la necesidad de regulaciones y supervisiones más estrictas para evitar que se repitan incidentes de este tipo en el futuro. Una vez que se calmaron los ánimos, la nación se quedó reflexionando sobre el escándalo y sus implicaciones. El asunto sirvió como un claro recordatorio de que quienes ocupan puestos de poder deben estar sujetos a los más altos estándares de conducta. También subrayó la importancia de la confianza y la integridad en los cargos públicos, ya que se puso a prueba una vez más la fe de la ciudadanía en la capacidad del gobierno para liderar y tomar decisiones acertadas. Atrapado en Zoom. A continuación, nos adentramos en el impactante incidente de un jefe que fue sorprendido engañando a su secretaria durante una reunión de Zoom. Sí, has leído bien. Este video viral ha dejado a los espectadores sin palabras y ha desatado una tormenta de controversia. Antes de profundizar en el escándalo que ha sacudido al mundo empresarial, retrocedamos a las circunstancias que llevaron al jefe a ser sorprendido engañando a su secretaria. Todo comenzó un miércoles aparentemente normal, durante una reunión habitual de Zoom en el Consejo Municipal de Fátima II. La reunión, cuyo objetivo era discutir asuntos importantes relacionados con el funcionamiento del Consejo, dio un giro inesperado cuando el jefe de personal, Jesús Steele, dejó accidentalmente su cámara encendida. Poco sabía él que este simple descuido revelaría un impactante secreto que pronto se convertiría en la comidilla de la ciudad. Sin que Jesús lo supiera, su aventura con su secretaria había sido un secreto muy bien guardado hasta ese fatídico día. La identidad de la secretaria involucrada sigue sin revelarse.
lo que añade un aire de misterio al escándalo. La aventura había estado ocurriendo a puerta cerrada, lejos de miradas indiscretas, hasta que la tecnología intervino y sacó a la luz sus actividades ilícitas. A medida que avanzaba la reunión, Jesús y su secretaria parecieron olvidarse de la cámara, dejando que sus verdaderos deseos tomaran el control. Sus acciones fueron captadas con todo detalle, sin dejar lugar a dudas ni especulaciones. El video, que más tarde se filtró en Internet, mostraba un nivel de intimidad que resultaba impactante y escandaloso. La revelación de la infidelidad de Jesús conmocionó al consejo y a toda la comunidad. Los colegas que antes lo respetaban y admiraban quedaron incrédulos, luchando por conciliar la imagen del jefe dedicado que conocían con la persona captada en el comprometedor video. Las consecuencias de este escandaloso asunto fueron inmediatas y de gran alcance. El video se volvió viral rápidamente, extendiéndose como la pólvora por las redes sociales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, amplificando el escándalo y asegurando que llegara a un público más amplio. La fascinación del público por la caída de una figura aparentemente poderosa avivó el fuego, convirtiéndolo en tema de conversación en los hogares, los lugares de trabajo y las reuniones sociales. Las consecuencias de las acciones de Jesús se extendieron más allá del ámbito profesional. Su vida personal también se vio sumida en el caos, ya que su esposa tuvo que lidiar con la dolorosa traición y la humillación causadas por su infidelidad. Los cimientos de su matrimonio, que antes parecían sólidos, ahora se tambaleaban, con la confianza destrozada y las emociones a flor de piel. Dentro del consejo, los empleados quedaron atónitos y se sintieron traicionados por las acciones de su jefe, Jesús Steele. Muchos lo habían admirado como modelo a seguir y líder, pero su confianza se hizo añicos en un instante. La figura que antes era respetada, ahora se veía con otros ojos, lo que empañó la reputación de todo el consejo. El ambiente dentro del consejo se volvió tenso y cargado de tensión. Los compañeros que antes habían trabajado juntos en armonía, ahora se cuestionaban su propio juicio y la integridad de quienes les rodeaban. La productividad se resintió, ya que los empleados luchaban por superar las consecuencias emocionales del escándalo y por aceptar las acciones de su jefe. Fuera del consejo, el escándalo se convirtió en la comidilla de la ciudad. El público quedó cautivado por los detalles escabrosos de la aventura y el video que se había vuelto viral. Las redes sociales se llenaron de discusiones y debates, en los que la gente expresaba su conmoción, su enojo y su decepción por igual. El escándalo también desató un debate más amplio sobre la ética en el lugar de trabajo y el abuso de poder. Muchas personas compartieron sus propias historias de conducta indebida en el trabajo, destacando la necesidad de regulaciones más estrictas y una cultura de responsabilidad. El incidente sirvió como llamada de atención, recordando a la sociedad la importancia de mantener la profesionalidad y la integridad en todos los aspectos de la vida. A medida que el escándalo seguía acaparando los titulares, la opinión pública se dividía cada vez más. Algunos simpatizaban con Jesús, argumentando que su vida personal no debía eclipsar sus logros profesionales. Otros condenaban sus acciones y pedían su dimisión inmediata y consecuencias legales. El frenesí mediático en torno al escándalo alcanzó su punto álgido cuando los medios de comunicación analizaron cada aspecto del asunto. Los periodistas indagaron en los antecedentes de Jesús y su secretaria, tratando de descubrir cualquier información adicional que pudiera arrojar luz sobre sus motivaciones y acciones. El escándalo se convirtió en un tema candente en los programas de entrevistas, en los que expertos y comentaristas ofrecieron sus puntos de vista sobre las implicaciones más amplias del escándalo. Director y secretaria de una escuela secundaria. A continuación, tenemos un escándalo que ha conmocionado a un pequeño pueblo de Arizona. El escándalo involucra a un director y una secretaria de una escuela secundaria que fueron sorprendidos manteniendo una conducta inapropiada en las instalaciones de la escuela durante el horario escolar. El incidente, capturado en un video de celular, ha dejado a padres y alumnos en estado de incredulidad y ha levantado dudas sobre la integridad de la escuela. Cuando se conoció la noticia del escándalo, la pequeña localidad de Quartzsite quedó sumida en la incredulidad. El video del celular, grabado por Miranda Garber, de 16 años, se difundió rápidamente como la pólvora, revelando el impactante comportamiento del director de la escuela secundaria, Stephen McClenney, y la secretaria de la escuela. Aunque las primeras imágenes solo mostraban sus piernas, era evidente que algo inapropiado estaba sucediendo. Los padres, como Cindy Jones, quedaron horrorizados por lo que vieron. Jones tomó la difícil decisión de sacar a su hija de la Scholars Academy, ya que consideraba que ese comportamiento era totalmente inaceptable por parte de personas que se suponía que debían ser un ejemplo para sus alumnos. Expresó su decepción afirmando: «Se supone que deben educar a nuestros hijos,
no participar en actividades inapropiadas en las instalaciones de la escuela. Los alumnos también quedaron conmocionados y decepcionados por las acciones de su director y su secretaria. Joseph Hager, de 18 años, que tenía una relación cercana con McClenney, luchó por conciliar la imagen del hombre al que admiraba con el escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. Aunque reconocía que se trataba de dos adultos que habían consentido libremente, Hager hizo hincapié en la importancia de tomar decisiones adecuadas y cuestionó la idoneidad de sus acciones en las instalaciones de la escuela. El escándalo ha dejado una huella duradera en la comunidad, y muchos padres y estudiantes se sienten traicionados y decepcionados. La reputación de la escuela se ha visto empañada y existe el temor de que la institución, antes respetada, haya quedado mancillada. El video, que se hizo viral, ha despertado la indignación y ha planteado dudas sobre la integridad de quienes ocupan puestos de autoridad. Las consecuencias del escándalo fueron rápidas y severas, tanto para el director, Stephen McClenney, como para la secretaria de la escuela. El miembro del consejo escolar confirmó que McClenney decidió dimitir de su cargo, mientras que la secretaria fue despedida. Sin embargo, a pesar de estas medidas, algunos padres siguen enfadados por el hecho de que sus últimos días en la escuela vayan a ser así. Creen que la dimisión es un privilegio y que ambos deberían haber sido despedidos por su comportamiento inadecuado. El escándalo también ha llamado la atención de un representante estatal, quien reveló que la organización que tiene la licencia de la escuela determinará las medidas disciplinarias para los miembros del personal docente. Esta revelación ha suscitado dudas sobre posibles conflictos de intereses, ya que se descubrió que McClenney es el presidente de esta organización. Las consecuencias a las que se enfrentan McClenney y la secretaria van más allá de su vida profesional. Sus acciones han provocado una división dentro de la comunidad, y los padres y alumnos se sienten traicionados. El escándalo sirve como un claro recordatorio de que incluso aquellos que ocupan puestos de autoridad deben rendir cuentas por sus actos, ya que sus decisiones pueden tener consecuencias de gran alcance. El escándalo que involucra al director y a la secretaria de la escuela secundaria ha tenido un profundo impacto en los alumnos y en su percepción de las figuras de autoridad. Muchos estudiantes admiraban al director Stephen McClenney como una figura paterna, alguien en quien podían confiar y con quien podían contar. La revelación de su comportamiento inapropiado los ha dejado confundidos y traicionados. Joseph Hager, un estudiante de 18 años que tenía una relación cercana con McClenney, expresó sus sentimientos encontrados. Aunque reconoció que se trata de dos adultos que consienten, Hager enfatizó la importancia de tomar decisiones adecuadas y cuestionó la idoneidad de sus acciones en el recinto escolar. Al igual que muchos otros estudiantes, le costó conciliar la imagen del director que admiraban con la realidad del escándalo. El incidente ha hecho que los estudiantes se cuestionen la integridad y la honradez de las figuras de autoridad en general. Ahora se preguntan por las acciones y los motivos de quienes ocupan puestos de poder. El escándalo ha destrozado la ilusión de infalibilidad que los estudiantes suelen asociar con sus educadores, dejándolos con una sensación de desilusión. El impacto del escándalo va más allá de la conmoción y la decepción inmediatas. Sirve de lección a los estudiantes sobre la importancia de la responsabilidad y la necesidad de cuestionar la autoridad cuando es necesario. El incidente ha suscitado debates sobre el comportamiento adecuado y los límites que deben respetarse en el ámbito profesional. La secretaria de Educación, Gillian Keegan. ¿Alguien ha dicho alguna vez, ¿sabes qué? ¿Has hecho un trabajo excelente porque todos los demás se han quedado de brazos cruzados? A continuación, tenemos una noticia impactante que ha conmocionado al sector educativo. En un escándalo que ha tomado a todos por sorpresa, la secretaria de Educación, Gillian Keegan, ha sido sorprendida en un momento controvertido que ha desatado la indignación y el debate. Antes de profundizar en las polémicas declaraciones de la secretaria de Educación, Gillian Keegan, echemos un vistazo a los acontecimientos que condujeron a este impactante momento. Todo comenzó con la crisis del hormigón desmoronado en las escuelas, que ha sido una preocupación creciente en todo el país. El hormigón celular autoclavado reforzado, o RAC, se ha utilizado ampliamente en la construcción de edificios escolares. Sin embargo, se ha hecho evidente que este material se está deteriorando, lo que supone un riesgo importante para la seguridad de los estudiantes y el personal. La crisis del RAC ha causado pánico generalizado y ha planteado preguntas sobre la respuesta del gobierno al problema. Gillian Keegan, secretaria de Educación, ha estado al frente de la gestión de esta crisis. Se ha enfrentado a numerosos retos y críticas por su gestión de las políticas educativas. Aunque anteriormente recibió elogios por su acuerdo con los maestros sobre los salarios, que puso fin a meses de huelgas, su respuesta a la crisis del RAC ha recibido críticas mixtas.
Fue durante una entrevista televisiva cuando la presión pareció afectar a Keegan. El reportero de ETV News, Daniel Hewitt, le planteó una serie de preguntas difíciles que la dejaron en un aprieto. A medida que avanzaba la entrevista, se hizo evidente que Keegan estaba cada vez más frustrada con la situación. ¿Alguien le dice alguna vez: ¿sabes qué? ¿Has hecho un trabajo jodidamente bueno porque todos los demás se han quedado sentados sin hacer nada? No hay señales de eso, ¿verdad? En ese momento de descuido, Keegan expresó su frustración y decepción, utilizando un lenguaje explícito para transmitir sus sentimientos. El video que capturó este controvertido comentario se hizo rápidamente viral, provocando una tormenta de críticas y debates. Horas después de que apareciera el video, Keegan se disculpó por su elección de palabras, reconociendo que eran innecesarias. Downing Street no tardó en responder al lenguaje explícito y las críticas de Gillian Keegan hacia los demás. El portavoz de Rishi Sunak condenó sus comentarios, afirmando que eran inaceptables. El portavoz también reconoció la posterior disculpa de Keegan, pero se negó a revelar si el primer ministro le había ordenado que se disculpara. Sin embargo, dejaron claro que Boris Johnson seguía teniendo plena confianza en Keegan. A medida que se difundían las controvertidas declaraciones de Keegan, la opinión pública y los círculos políticos no tardaron en expresar su indignación. Las redes sociales se inundaron de comentarios de personas que consideraban que su lenguaje era inapropiado para una funcionaria del gobierno. Muchos cuestionaron su profesionalidad y su capacidad para gestionar eficazmente la crisis de la RAAC. Los partidos de la oposición aprovecharon la oportunidad para criticar a Keegan y la gestión de la crisis por parte del gobierno. Keir Starmer, líder del Partido Laborista, describió la situación como una farsa y acusó al gobierno de no haberse preparado adecuadamente. Señaló que el primer ministro era responsable de las decisiones clave tomadas a lo largo del proceso y pidió un enfoque más proactivo para abordar la crisis de la RAAC. Munira Wilson, portavoz de Educación del Partido Liberal Demócrata, exigió una disculpa de Keegan por su impactante gestión de la crisis. Wilson destacó que esperar gratitud mientras los niños recibían clases en aulas, en riesgo de derrumbe, demostraba una total falta de comprensión y empatía. Pidió a Keegan que asumiera la responsabilidad de sus actos y se disculpara con los padres y los niños afectados por la crisis. En su defensa, Gillian Keegan afirmó que sus comentarios se hicieron en el calor del momento y no iban dirigidos a nadie en particular. Acusó al entrevistador de presentar injustamente la crisis como culpa exclusiva suya y cuestionó si alguien había reconocido alguna vez sus esfuerzos de forma positiva. El intento de Keegan de desviar la culpa y restar importancia a la gravedad de la situación no hizo más que avivar las críticas. A medida que se desarrollaba la controversia, se reveló que Gillian Keegan había estado de vacaciones en España. Aunque fuentes cercanas a Keegan confirmaron que se mantuvo en contacto con los funcionarios y presidió reuniones diarias durante sus vacaciones, su ausencia en un momento crítico llamó la atención. Los críticos argumentaron que su decisión de irse de vacaciones mientras se avecinaba la crisis de la RAAC demostraba una falta de dedicación y de prioridades. La respuesta de Gillian Keegan a la crisis del RAAC ha recibido críticas mixtas. Aunque anteriormente había sido elogiada por su acuerdo con los profesores sobre los salarios, su gestión de la crisis actual ha suscitado críticas desde diversos sectores. Algunos conservadores consideran que Keegan ha dado una imagen de complacencia al insistir repetidamente en que solo una pequeña proporción de los edificios escolares corren riesgo de derrumbe. Muchos han interpretado este enfoque como una minimización de la gravedad del problema. Los partidos de la oposición no han tardado en criticar la respuesta de Keegan a la crisis. Keir Starmer, líder del Partido Laborista, ha acusado al gobierno de no prepararse adecuadamente y ha pedido un enfoque más proactivo. Los críticos argumentan que el énfasis de Keegan en el número limitado de edificios escolares afectados no aborda las preocupaciones y los riesgos subyacentes a los que se enfrentan los estudiantes y el personal. La gestión de la crisis por parte de Keegan no es el único aspecto que ha suscitado críticas. Ha recibido duras reacciones por sugerir que, dentro de una década, los empleadores no preguntarían a los alumnos por sus resultados en los exámenes de acceso a la universidad. Este comentario se produjo el mismo día en que los estudiantes recibieron sus resultados, y la fuerte caída de las calificaciones más altas provocó decepción y frustración entre muchos. Los críticos acusaron a Keegan de añadir más leña al fuego y de estar desconectada de la realidad a la que se enfrentan los estudiantes. Algunos han señalado que la personalidad y el estilo de comunicación de Keegan han contribuido a las dificultades a las que se enfrenta para gestionar la crisis. Un ex asesor del gobierno la describió como
una de esas personalidades muy fuertes, que pueden chocar con la realidad. Aunque este estilo puede funcionar bien en determinados contextos, puede resultar problemático cuando se enfrenta a la complejidad y las exigencias de una crisis como la del RAC. Las repercusiones de las controvertidas declaraciones de Gillian Keegan y su gestión de la crisis de la RAC han tenido consecuencias importantes. El escándalo ha erosionado aún más la confianza de la población en la capacidad del gobierno para abordar los problemas urgentes del sector educativo. La credibilidad y la eficacia de Keegan como secretaria de Educación han sido puestas en tela de juicio y sigue aumentando la presión para que asuma la responsabilidad de sus actos y ofrezca soluciones eficaces. Gracias por vernos. Haz clic en los videos de tu pantalla para ver contenido similar.